Buenos días, mi nombre es Samuel Chávez y hoy vamos a estar trabajando el tema de listas. Entonces, para trabajar el tema de listas vamos a abordar una agenda, al menos en este video, que vamos a trabajar primero, vamos a entender primero cuál es la necesidad de las listas y qué problemas resuelven, o cuáles son algunos de los problemas que las listas resuelven. Después vamos a entender cómo es que se crean las listas, después cómo se usan y cómo se modifican las listas. Entonces, empecemos primero estudiando la necesidad de las listas. Imagínense que ustedes tienen la tarea de escribir una función o hacer un programa que les calcule su promedio actual del curso de algoritmos y programación básica. Y además, imaginémonos que hasta el momento ustedes tienen únicamente cuatro notas en el portal de notas. Entonces, tenemos que para eso vamos a definir la función promedio. Vamos a tomar de parámetro la nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4. Esto es porque ustedes luego le van a pasar su función a sus amigos y cada quien va a poder calcular su promedio, eh, pasándole las notas respectivas, sus propias notas. Entonces primero vamos a calcular una suma que va a ser igual a la nota 1 más la nota 2 más 3, 4. Luego vamos a calcular en la variable promedio el promedio, que va a ser la suma dividido 4.0. 4.0, escribo 4.0 en lugar de 4 para que la división me garantice tener un resultado con punto flotante. Y finalmente devuelvo el promedio recién calculado. Esta función resuelve el problema de cálculo del promedio para las primeras 4 notas recibidas en el curso. Pero imaginémonos que ustedes quieren utilizar la función que ya habían programado hoy, digamos, y la quieren utilizar dentro de 2 meses. Y dentro de 2 meses ustedes, en lugar de tener solo 4 notas, van a tener 20. Entonces empecemos a imaginar qué modificaciones se tendrían que hacer a la función para que se resuelva el mismo problema. Primero nos damos cuenta que tenemos que cambiar los parámetros. En lugar de recibir solo 4, vamos a recibir nota 5, notas, etcétera, hasta nota 20. En lugar de hacer la suma hasta la nota 4, vamos a sumar nota 5 más nota 6, etcétera, hasta la nota 20. Y acá, en lugar de dividir dentro de 4.0, vamos a dividir dentro de 20.0. ¿Sí? Entonces, ahora nos empezamos a dar cuenta nosotros de un problema eh, básico de esta solución que nosotros estamos dando. Una función que ya calculaba el promedio para 4 notas deja de calcularlo para 20 notas. Hay que hacer una modificación. Y esto nos evita nos implica a nosotros más trabajo debido a que vamos a tener que reescribir esta función, en lugar de simplemente nosotros cambiar las notas la cantidad de notas que se les da, y así, la función calcularía otro promedio. Entonces, ahí es donde ahí es donde empiezan a trabajar las listas. Las listas nos ayudan a nosotros en problemas en los que no conocemos la cantidad de parámetros o la cantidad de valores sobre los cuales se va a trabajar el algoritmo. Entonces, las listas solucionan el problema del promedio debido a que hoy pueden pasarle a la función 4 notas, mañana pueden pasarle 6, pero dentro de un mes le van a pasar 20, y en todas esas llamadas a la función se va a utilizar exactamente el mismo código, solo que la cantidad de notas va a diferir. Entonces, para problemas de reuso de código, para reuso de código y hacer su código lo más compacto posible, nos ayudan las listas. El primer uso que le vamos a dar. Ahora, las listas también para nosotros empezar a pensar en listas, tenemos que, primero que nada, crear una lista. Entonces, ahorita vamos a trabajar el tema de creación de listas. Y esto es bastante sencillo. Entonces, una lista en Python es una entidad que se ve como la siguiente. Tenemos un corchete que abre, un corchete que cierra, y en medio de estos corchetes tenemos todos los elementos que componen una lista. Por ejemplo, 50.0, 45.9, 80.0 y 100.0. ¿Sí? No, mejor 75.0. Entonces, esto ya es una lista, ¿sí? Entonces, esta lista nosotros para poder utilizarla, nosotros vamos a necesitar asignarle un nombre. Y el nombre que le vamos a asignar es una variable, digamos, o mis notas. Y espero que no sean las suyas, pero se llaman mis notas.
y es una lista que contiene las notas que han, las primeras 4 notas del ejemplo anterior, ¿sí? Entonces, para nosotros poder empezar a usar una lista, previamente tenemos que crearla. Y esta es la forma más sencilla de crear una lista, a través de enumerar o de escribir sus elementos. Ahora, antes de continuar, nosotros pudimos haber escrito lo siguiente, y es también un código válido. No sé, lista vacía es igual a esto. Entonces, ¿qué elementos contiene esta lista? Ninguno. Dense cuenta que en medio de los dos corchetes no tenemos ni un solo elemento, entonces esta es una lista vacía, y esta sintaxis también es válida. Esa es la primera aclaración. Más adelante nos vamos a dar cuenta que es importante, o es el valor de crear listas vacías, porque poco a poco las podemos ir llenando. Por ejemplo, en un ciclo de su programa, que pueden pedirle al usuario sus notas, y cada vez que ingrese él una nueva nota, se va agregando a la lista que originalmente era vacía, dicha nota. Ahora, eso es la primera aclaración. La segunda aclaración es que nosotros podemos crear que el orden de los elementos de una lista es importante. Por ejemplo, esta lista de acá tiene exactamente los mismos elementos, pero se dan cuenta que el primero lo cambié de posición con el segundo, ¿sí? Entonces, estas dos listas son fundamentalmente distintas, porque el orden de los elementos de una lista es importante para entender su naturaleza, ¿sí? Y la manera en que éstas se van a comportar. Entonces aquí tenemos que esta empieza con 50, pero esta empieza con 45, entonces estas dos listas son fundamentalmente distintas. Ahora, ya que sabemos la forma básica de crear una lista, vamos a entender su uso. Primero vamos a ver su uso y luego su modificación. Pero para estudiar eso vamos a trabajar en la consola interactiva que se llama IPython, que si ustedes no la tienen ya instalada en su computadora, yo les voy a enseñar digamos, yo les voy a dejar un link en la descripción del video para que ustedes puedan instalarlo. Entonces voy a abrir IPython y acá voy a copiar la lista que previamente ya tenía creada. Voy a borrar esta por aquí, no molesta. Entonces tenemos esta lista y se llama mis notas, y acá tenemos, al presionar enter, entonces el IPython se encarga de ejecutar esta línea de código, y ahora ya tengo en mis notas la lista que acabo de crear. Entonces veamos, primero imprimámoslo en pantalla, mis notas. Listo, entonces acabamos de utilizar por primera vez una lista, y el uso más básico que le acabamos de dar es la impresión en pantalla, que funciona exactamente como todas las demás variables que ustedes han utilizado: las variables numéricas, las variables que contienen strings, etcétera. Entonces de igual manera podemos imprimir una lista. Ahora, los usos más interesantes de la lista vienen al momento en que nosotros entendemos el concepto de subíndice, ¿sí? Entonces, los elementos de una lista van a tener cada uno su propio subíndice, y ahora explico qué es eso. Contemos, antes de empezar, démonos cuenta cuál es la distancia de este número, de este elemento, hacia el inicio de la lista. ¿Cuál es la distancia del elemento 75.0 hacia el inicio de la lista? Entonces contemos, hay un elemento, hay dos elementos y hay tres elementos. Entonces la distancia de este elemento de la lista hacia el inicio de la lista es 3. Entonces, por lo tanto, el elemento 75.0, su subíndice es el 3. Entonces decimos, para utilizar subíndices sobre una lista, utilizamos el mismo operador corchete, mis notas. Entonces este de acá lo vamos a considerar como un operador, y adentro de los corchetes escribimos el subíndice que nosotros estamos interesados a acceder. En el ejemplo que les acabo de dar era el subíndice 3, entonces vamos a obtener únicamente este elemento, ¿sí? El elemento con subíndice 3. Ahora, pensemos, este elemento de acá, ¿cuál es su subíndice?
Para calcular el subíndice nos dimos cuenta que tenemos que calcular una distancia o tenemos que contar una distancia hacia el inicio de la lista. Y el inicio de la lista tiene, entre el inicio de la lista y este elemento hay un solo elemento. Entonces el subíndice de 45.9 es el 1. Mis notas, sub 1. Yo sé que es 45.9. Y lo más interesante es ver cómo se comporta este primer elemento. El subíndice del 50.0 es 0. Debido a que el 50.0 está a 0 elementos del inicio de la lista, ¿sí? Entonces, este tiene subíndice 0, este tiene subíndice 1, este tiene subíndice 2 y este tiene subíndice 3. Y algunos trucos para darnos cuenta desde el principio los subíndices de una lista es que empiezan en 0 y terminan en la longitud de la lista menos 1. Entonces, si esta lista tiene longitud 4, entonces los índices van a ir desde 0 hasta 3. 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, aquí está el segundo uso que le damos a las listas. Nosotros podemos acceder a cada uno de los valores. Y para acceder a cada uno de los valores, nosotros utilizamos los subíndices. Ahora, por último, para nosotros modificar una lista de la manera más básica, a través de acceder a sus elementos, lo hacemos de la siguiente manera. Imaginémonos que nosotros queremos cambiar este 45.9 por un 100, porque el maestro se confundió en su nota y ahora les está corrigiendo. Entonces nosotros queremos cambiar el 45.9. Entonces, si queremos cambiar el 45.9, tenemos que pensar en el subíndice de la casilla que queremos cambiar. Y el subíndice es el 1, porque estamos a una distancia de 1 del inicio de la lista. Mis notas, sub 1 es igual a, ¿cuánto dijimos que íbamos a sacar? Dijimos 100, ¿verdad? 100. Entonces, si ahora yo imprimo en pantalla, print mis notas, nos vamos a dar cuenta que en la lista acabamos de cambiar el segundo índice por 100, ¿sí? El segundo elemento, perdón, el segundo elemento por 100 que tiene subíndice 1. Entonces, hasta este punto, nosotros hemos visto que cómo podemos utilizar, primero, entendimos cuál es la necesidad de las listas, la necesidad básica de las listas, cómo es que creamos de manera básica una lista, y por último, cómo lo usamos y cómo la modificamos. Entonces, los espero en el próximo video, donde vamos a entender otras funciones que se pueden ejecutar sobre las listas, y vamos a entender un poco más sobre la naturaleza de cómo las listas se almacenan en la computadora.